Ok. Entonces, hoy vamos a ver cómo se hacen los cálculos para una destilación flash isotérmica y para eso tenemos este ejemplo. Dice que se desea separar en un destilador flash isotérmico una mezcla en equilibrio que contiene 50% de butano, 30% de pentano, 20% de hexano y que opera a 80 grados centígrados y una atmósfera de presión. Se debe de determinar la constante de equilibrio de esta mezcla y la velocidad de flujo molar y composiciones del destilado y los fondos. Entonces, los datos iniciales que tenemos son los que están aquí de este lado. Dice que la presión de operación es una atmósfera, la temperatura 100 grados centígrados, la alimentación son 100 kilomoles por hora, Z1, Z2 y Z3, es decir, composiciones en la alimentación es 60, 25 y 15% respectivamente para benceno, tolueno y ortogileno. Después, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, de acuerdo a las imágenes que les mandé, nosotros necesitamos conocer primero los compuestos. En este caso, todos los subíndices I en las ecuaciones denotan 1, 2 y 3 para los componentes de nuestra mezcla. Después tenemos Z, que es las composiciones a la alimentación. Ahora, necesitamos calcular el equilibrio, es decir, la constante de equilibrio líquido-vapor, que aquí se denota como K. Esa constante, ¿a qué es igual? Es igual a la presión de saturación entre la presión total del sistema. Ahora, ¿cómo se calcula la presión de saturación? La presión de saturación se calcula con las constantes de Antoine y la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine nos dice que, bueno, eso ya se los había mandado, a ver. Depende de dónde se tomen las constantes de Antoine, porque la ecuación de Antoine tiene dos formas. Una cuando es el logaritmo base 10 de la presión de saturación, que es igual a A menos B entre T más C. Y la otra forma es cuando está expresado respecto al logaritmo natural. Entonces hay que tener cuidado en qué forma está expresado. En este caso, estas constantes nos dicen que es el logaritmo base 10, por lo tanto, se despeja y se obtiene la operación inversa, que es 10 elevado a menos b entre t más c. ¿Cuál es la temperatura? Los 100 grados centígrados que aquí ya se habían mencionado al inicio. Estos datos, como recordarán, se obtienen de tablas y ya son valores ya fijos. Solo hay que tener cuidado, repito, en la forma en que está expresada la ecuación de Antoine, porque también de eso dependerá la temperatura a la que se tenga, perdón, las unidades de la temperatura que se deban de tomar y la presión. En este caso también dice que la presión se debe de utilizar en milímetros de mercurio, por eso es que aquí arriba una atmósfera ya está convertida a milímetros de mercurio. Entonces, tenemos los datos de la alimentación, tenemos las constantes de Antoine, se calcula la presión de saturación, ahí está. Se hace lo mismo con todas, en donde recuerden que aquí el valor que está en verde es la temperatura de alimentación, que son 100 grados centígrados. Una vez que se tiene la presión de saturación, se procede a calcular la constante de equilibrio líquido-vapor para nuestra mezcla. Y eso es igual a la presión de saturación entre la presión total del sistema. Ahí está. Se calcula para cada compuesto. El siguiente paso. De acuerdo a las imágenes que les mandé, dice que nosotros tenemos la fracción vaporizada. ¿Qué es la fracción vaporizada? Es simple y sencillamente la relación entre el vapor y la alimentación. Es decir, de lo que estoy alimentando, cuánto se está vaporizando o cuánto se está convirtiendo a vapor. Hasta aquí no sabemos qué valor tiene phi, que es la fracción vaporizada, pero sí sabemos que la fracción vaporizada puede tomar valores entre 0 y 1. Entonces, si no conocemos el valor, pues quizás una buena aproximación sea 0.5, ¿no? Aquí podemos darle cualquier valor que oscile entre 0 y 1. Después vamos a calcular
no, la función de la fracción vaporizada. Esta es la función y esta es la derivada de la función. Es decir, esta es la ecuación de Rutherford-Rice y esta es la derivada de esa ecuación. Ahí está programada la ecuación, que es esta ecuación, es la sumatoria de, a ver, aquí lo tenía, y lo tienen en las imágenes. Ajá, es la sumatoria de ZI por 1 menos KI entre 1 más phi por KI menos 1. Ahí está programado, se hace la sumatoria para los tres compuestos que tenemos. Después se aplica o se resuelve la derivada, que la única diferencia respecto a la función original es que aquí este término se eleva al cuadrado y este otro término también al cuadrado. Entonces se hace el cálculo. Una vez que se calcula eso, nosotros vamos a calcular la fracción vaporizada nueva. O, ajá, bueno, a como se las dio a ustedes era la fracción vaporizada calculada. Esta es la supuesta y esta es la calculada. ¿Cómo se calcula? Esto es igual a phi menos la función de phi entre la derivada de la función de phi. Y al final se calcula el error. ¿Qué es el error? Es el valor absoluto de phi calculada menos phi supuesta entre phi calculada. Ahora, hasta aquí ya terminamos los cálculos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de hacer todos estos cálculos es calcular el valor correcto de la fracción vaporizada. ¿Cómo sabemos que ese valor que encontramos es el correcto? Cuando el error sea inferior o igual a 0.001. En este caso el error aún es muy grande. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que ajustar. Una opción es ir haciendo iteraciones. ¿A qué me refiero con iteraciones? Si ustedes observan, es exactamente la misma tabla. Yo aquí tengo un valor supuesto para phi. Aquí yo tengo un valor calculado. ¿Qué es lo que puedo hacer? El valor que yo calculé me lo llevo ahora como valor supuesto. Uy, ¿qué hice? Ajá, ahí está. Me lo llevo como valor supuesto. Realizo los mismos cálculos que en realidad, si ustedes ya lo tienen en Excel, es simple y sencillamente arrastrar para que las fórmulas pasen a las filas de la parte inferior. Y ahora veo entre 0.5 y 0.69 el error se redujo, pero aún no lo necesario. Entonces, nuevamente, me llevo el valor calculado como valor supuesto. De esa forma, aquí en la tercera iteración ya se cumple la condición. ¿Por qué? Porque el valor del error es menor o igual que 0.0001. Perdón, es 0.001. Son 2 ceros solamente. Entonces aquí ya se cumple, así es que este valor es el correcto. Una vez que yo ya tengo el valor correcto para la fracción vaporizada, regreso a calcular la cantidad de vapor, es decir, la cantidad de destilado y la cantidad de líquido o la cantidad de fondos en mi destilador flash. El vapor que se obtiene es igual a la fracción vaporizada por la alimentación. ¿Por qué? Porque la fracción vaporizada es igual a el vapor entre la alimentación, por lo tanto se despeja. Después podemos calcular L. L es igual a F menos V. ¿De dónde se saca esa fórmula? Del balance de materia. Después podemos calcular X1, X2 y X3 porque de todas las ecuaciones que se habían deducido tenemos una que nos permite calcular XY. Ahí está en función de K, la fracción vaporizada y la fracción de alimentación. Ahí está para las tres. Una vez que se tiene toda la información respecto a la corriente de líquido, se procede a calcular las fracciones de vapor.
Y la fracción de vapor es simplemente K por X, respectivamente para cada compuesto. Ahora, aquí, ¿por qué me da 104 y 96? ¿Por qué no estoy tomando el valor correcto? El valor correcto de la fracción vaporizada. ¿Ya vieron? El valor que estoy tomando es 0.5 y en realidad el que debería de tomar es el último, 0.68. ¿Pero por qué está referido a este valor? Bueno, pues porque como les mencioné, se puede obtener el valor correcto de la fracción vaporizada por medio de iteraciones. ¿Cómo? El valor calculado después se pone como valor supuesto y así sucesivamente. La otra opción es hacerlo aquí directamente. Por ejemplo, 0.7. ¿Se reduce? Sí. Entonces hay que ir subiendo. Bueno, hay que ir buscando la forma de que aquí dé 0 o lo más cercano a 0. Pero también para eso tenemos Solver. Entonces nos podemos ir a datos, Solver, y le podemos decir que yo quiero que esta celda tenga un valor de 0, cambiando el valor de la fracción vaporizada. Y además de eso, para que no me dé ningún error, yo puedo agregarle una condición. Y yo puedo decirle que este valor puede ser superior o igual que 0, porque recuerden que la fracción vaporizada puede tomar valores entre 0 y 1. Si la fracción vaporizada es 0, quiere decir que nada se está separando en forma de vapor, por lo tanto todo lo que entra en F va a salir en L. Si la fracción vaporizada es 1, quiere decir que todo lo que entra se está vaporizando, por lo tanto las F va a ser igual a V. Después voy a agregar otra condición y le voy a decir que es esto, que esa misma celda es, no es cierto, a ver, esa celda es inferior o igual a 1, y aquí me equivoqué. No, sí, ahí está. Debe de ser superior o igual a 0 e inferior o igual a 1. Le damos resolver y Solver hizo su trabajo. Ahí está. Ya me dio el error. Y si ustedes observan, el resultado es muy similar. Aunque aquí lo ideal es que todavía se hiciera otra iteración. Ahí está. ¿Ya vieron? Por cualquiera de los dos métodos se llega al mismo resultado. Ahora sí, una vez que el valor de la fracción vaporizada que está tomando para hacer estos cálculos es correcto, la sumatoria de las composiciones en ambas corrientes es 100%. Entonces ahí está el primer ejercicio. Por favor, lo resuelven en Excel.